recibe esa bendición. Yo sé que usted se lo sabe de memoria, pero hoy vamos a entender algo bien hermoso de un solo versículo. Pero para eso lo vamos a leer todo. Dice la traducción Reina Valera, Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. 6 versículos hermosos inspirados en el Espíritu Santo. El rey David compone Jehová es mi pastor, el Salmo 23 de la Biblia. Cada frase tiene un contenido espectacular. Cuando dice en el versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará, está hablando de una consecuencia. Nada me faltará, ¿por qué? Porque Jehová es mi pastor. Si Pepito es mi pastor, todo me faltará. Pero si Jehová es mi pastor, ¿qué va a suceder? Nada, y nada es nada. Tan rico cuando a uno no le falta nada. Hay momentos en que uno dice, no me falta nada para presentar un proyecto. Y uno dice, alcancé, lo completé, lo adobé, lo aderecé. Aquí está todo. Esto es lo que tengo, esto es lo que hay. Y les sale la mejor de las notas. Eso es delicioso. Llegar a un nivel de excelencia. Y andar con el excelente, con el Rey del universo, con nuestro Dios, con nuestro Jehová, como pastor. Pero ahí le da un título muy importante. Recuerde que en Palestina, en la época donde se escribe la Biblia, tanto en Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Palestina es una región de campos áridos. Es una región de oriente, que su suelo es muy diferente a nosotros los latinos. Nosotros aquí estamos en el Club Confenalco de Buga y estos auditorios, yo siempre les digo, me parecen hermosos. Porque además que son muy elegantes, muy finos, tienen unos ventanales donde hay árboles frutales, mangos, flores, siempre están florecidos, hay un buen cuidado de los jardines y siempre vemos el verde y el vivo de la vegetación. Pues resulta que en Palestina no. En Palestina no se ven sino el polvo, las montañas absolutamente naranjas, el sol. Por eso usted ve en la época de Jesús, en la época de los patriarcas, toda esa cantidad de atuendos para cubrirse del sol para que no los calcinara, porque era demasiado fuerte. Y en la noche el frío en medio del desierto, las ventiscas. El Señor muy valiente estar de un lugar a otro evangelizando con esas sandalias lleno de pura arena. Sus pies estaban absolutamente empolvados y sus pies empolvados siempre llegaban al lugar donde tenían que llegar. Y nosotros que tenemos zapatos de toda clase y tenemos con qué limpiarlos y todo eso, a veces nos quedamos cortos. Una geografía muy distinta, un contexto muy distinto. Y el Salmo 23 nos da un ejemplo del cuidado que hacía un pastor por sus ovejas. En ese sector tan desértico, el mejor de los ganados eran las ovejitas. Porque pues si usted alcanzaba a cazar otro tipo de animales, eran pequeños y un poco delgados, ¿cierto? Porque pues en la vida del desierto había poca agua, entonces estaban como light. Pero el mejor ganado eran las ovejas, porque ellas sí se engordan, ellas son para ese tipo de regiones. Entonces ellos engordaban sus ovejitas, vivían de la leche de las ovejitas, vivían de la lana de las ovejitas para poderse vestir. Todo, absolutamente todo producía algo.
de las pezuñas, de todo sacaban todo el material. Entonces la oveja era el animal más preciado para ellos, para poderlo cuidar. Fuera de eso que estaban en esas laderas, en los apriscos, y ellas no se mataban ni nada, ellas estaban ahí, saltaban bien, parecían cabritas, pero eran ovejas, eran ovejas. Resulta que la profesión de David, el que compone el Salmo, antes de ser el rey David, el gran rey de Israel, era ser un pastorcito de ovejas desde pequeño. Y esa era la profesión que mandaba la parada en Palestina, porque había que tener ganados de esos, como les explicaba. Entonces, desde niños ellos sabían que tenían que tener una vara, así como, no sé si Camilo puedes colocar la imagen de fondo de la invitación de hoy. En la invitación de hoy está en el fondo el pasto, las ovejitas, y usted puede ver una vara que está como un poquitico redondeada en la punta de arriba. Eso se llama el cayado. Esa es la vara, pero tiene un cayado. ¿Para qué sirve ese cayado? Para las ovejitas brinconas, que hay que decir, venga para acá, y cogerla de la nuquita y ¡ay! Y volverla a traer. A veces nosotros somos como ovejitas un poquito brinconas y por eso necesitamos del cayado para que nos vuelvan a traer. Todo estaba bien pensado. Las ovejitas tenían unas características muy especiales, y es que ellas solamente escuchan la voz del pastor que las ha cuidado desde pequeñas. Ellas distinguen a través de su oído ese timbre de voz, y si les habla otro y las invita a otro, ellas no van. Ellas graban ese sonido. Entonces ellos siempre van delante del ganado, del rebaño de ovejas, buscando en esas zonas desérticas los pastores donde hay agua. Y uno diría, aquí en Latinoamérica, aquí en Colombia, aquí en Buga, no, pues vamos al lago Calima, no, pues aquí el río Guadalajara, vea cómo se crece de fácil. Pues allá no es así. Nosotros a veces tenemos tantas cosas y no las valoramos. Allá para ellos el agua es el rocío de las pocas veces en que hay lluvia. Y resulta que salen a las 4 de la mañana estos pastores, así sean niños, y van a buscar a esa hora de la madrugada donde el frío y el calor se están juntando, a ver dónde hay goticas de rocío. Y en esas goticas de rocío van a buscar que haya unos rinconcitos aún debajo de las piedras. Ustedes han visto que cuando uno levanta las piedras, a veces está el mojadito allí y a veces está la matica de pasto. Pues esos son los lugares de pastos delicados. Y el pastor prácticamente se hace un profesional en sacar a sus ovejitas y llevarlas. No, esto acá está muy seco, pero allá cayó rocío y ellas son bien pillinas y ellas van donde están esas piedritas, las mueven y se comen esos pasticos delicados. Y esos pasticos absorben tantos nutrientes de la tierra porque están acostumbrados a vivir en una situación tan agreste que las nutren de una manera sobrenatural. Y vamos a ver un video explicativo acerca de ello. No sé si allí de pronto lo tenga Cami. Vamos a verlo un ratico. Créanlo o no, esto es llamado desierto, pero también es llamado verdes pastos. Ahora bien, cuando vienes hasta aquí y Ok. créanlo o no, esto es llamado desierto, pero también es llamado verdes pastos. Ahora bien, cuando vienes hasta aquí y miras a tu alrededor, hay muchas personas que dicen, bueno, yo no sé si puedas llamarlo así. Porque cuando pensamos en el Salmo 23, en verdes pastos me harás descansar, imaginamos una llanura verde de pastos profundos. Bueno, aquí no se ve nada parecido. Desde tiempos bíblicos hasta hoy, es raro ver un rebaño en granjas. No hay muchas granjas en esta cultura, así que los agricultores mantienen a los pastores tan lejos como pueden. De pronto los rebaños pueden entrar después de la cosecha para comer lo que queda, pero no ves ovejas donde se cultiva. Esta es la tierra del pastor. Ahora, si lo miras desde aquí, dirás, ¿qué hay ahí? De hecho, recuerdo mi primera impresión cuando caminaba un día en el desierto. Recuerdo despertar y ver un rebaño de ovejas en una ladera como esta. Y lo que pensé fue, ¿qué es eso? ¿Ovejas come piedra? ¿Qué es lo que comen?
¿Cómo pueden llamar a esto pastos verdes? La respuesta es, hay una pequeña cantidad de vegetación aquí. Aquí llueve poco cada año, no mucho, pero algo. Además, hay una humedad en el aire, especialmente la brisa de la tarde, como la de ahora, pueden sentirla viniendo desde el Mediterráneo. Hay humedad en el aire. Esa humedad, combinada con la lluvia, gotea desde el borde de estas rocas. Y si lo notas, justo alrededor de la piedra, casi siempre verás algo de vegetación. Tomen algo por un momento. A esto es a lo que nos referimos como verdes pastos. El pastor busca por una ladera, como ella está haciendo justo ahora. Miren ese rebaño al frente de nosotros, asombroso. Esas dos pastoras encontraron una ladera que fue expuesta al aire o tuvo un poco de lluvia. Y están apacentando a ese rebaño por toda la ladera. Y hay un poco de vegetación allí. Caminan uno, otro poco, un poco más, etc. Ahora eso cambia nuestra imagen de verdes pastos un poco. La imagen cambia radicalmente. Los verdes pastos no son todo lo que necesitas para el resto de tu vida. Si llegas a esa llanura de pastos verdes, entonces lo que Dios te estaría diciendo es, si me sigues, te traeré aquí y nunca tendrás que hacer nada más en tu vida. Todo estará a tu alcance. Díganme si su vida con Dios ha sido así. La preocupación, dijo un rabí, es lidiar con los problemas de mañana en los pastos de hoy. En el desierto aprendes que el pastor te dará lo que necesitas para el ahora. Dentro de 10 minutos, confía en el pastor. Es suficiente. Carrera, ¿en qué empresa voy a quedar? ¿Cómo será mi emprendimiento? ¿Dónde lo voy a localizar? ¿Con quién me voy a asociar? ¿Será que tendré clientes? Así nos vemos como en esa ladera en muchas áreas de nuestra vida. Pero necesitamos del buen pastor que es nuestro Señor Jesucristo y de los pastores que Él ha dejado dentro de las iglesias. Por eso decía allí el ejemplo, el guía, que me pareció muy acertado. Es mejor pensar en el día de hoy y saber comer los pastos delicados del día de hoy que ha bajado el pastor. Y habían dos pastoras, me llamó la atención. Y el rebaño era grande porque estaban ellas esparcidas en varias partes, pero ellas sabían, esas pastoras, que las ovejitas iban a ir exactamente a las piedras adecuadas, iban a sacar todo lo que necesitaban. Pero tal vez usted y yo pensemos, pero tan poquito. Esas hierbitas, pobrecitas, quedaron con hambre. ¿Por qué no vienen acá en todas estas llanuras de Uga y se comen todos esos pastos como vemos a veces los caballitos en los parques o bueno, diferentes animales? Pues resulta que ese ganado es tan especial que donde coma más de la cuenta se indigesta y se intoxica. Donde coma pastos que no son delicados, inmediatamente se afecta su parte gástrica. Por eso necesita pastos delicados. Y cuando ellas se quieren quedar por ahí unos pastos que no son delicados, ahí está el cayado para que la trae nuevamente. Por ahí no es, por ahí no es, por ahí no es. Porque aquí quise hablarles acerca de esto. ¿Cuáles son esos verdes pastos? Si no son las escrituras, la palabra de Dios que ha buscado el pastor siempre en tu congregación. Y te trae esa palabra. A veces uno dice, ay, esa palabra ya la vi, o tan parecido ese mensaje, tal otro mensaje. Pues es Dios que nos está repitiendo. Como cuando uno está a punto de ganar en una competencia y le dicen caliente, caliente, caliente. Y dice, no, frío, 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 tibio. Pero cuando le dicen caliente, caliente es porque ya va a atinar con el resultado correcto. Y para poder atinar con el resultado correcto uno tiene que ponerle cuidado a la revelación profunda que hay en esa palabra. Vamos nuevamente a la palabra de Dios, pero ahora vamos al Nuevo Testamento, a Juan capítulo 10, donde el mismo Jesús se compara con un pastor. Juan capítulo 10.
Desde el versículo 7 en adelante dice Jesús el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Se acuerdan lo que yo le decía? Que las ovejas solo oyen la voz de su pastor. Yo soy la puerta, dice el versículo 9. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús hablando de hallar pastos. Hallar pastos es hallar esa revelación. Pero ¿a través de dónde tenemos esa revelación? A través de Jesús. Solamente a través de Él, porque dice que por mí entrare, dice el versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Perdón, me adelanté. Dice el versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare. Este versículo era el que buscaba, el que por mí entrare. Tenemos que entrar por esa comunión con Jesús. Tenemos que entrar por ese conocimiento de lo que Él es, no solo en su nacimiento como festejamos en diciembre, sino en lo que fue su vida, en lo que fue su ministerio, el proceso de salvación a través de la cruz del Calvario, la resurrección y su pronto regreso. Eso es entrar por Jesús, eso es hacernos ovejas de su prado. Y cuando entramos podemos degustar, hallar esos pastos. Dice el versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Verso 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Versículo 12, vamos allí. ¿Por qué los pastores a veces somos tan metidos? Pues porque el Señor nos dio una vara y un cayado, y cuando nosotros vemos que viene el lobo, que vienen esos pensamientos, que viene esa tibieza en la oveja de querer medio coquetear con el mundo, entonces nosotros mandamos ese cayado: no me vaya para allá, usted le pertenece a Cristo. Porque el Señor nos encomendó cuidar las ovejas que son de Él. Ustedes son de Él. Y para mí eso me da temor de Dios. Cada uno de ustedes es demasiado valioso para Dios. Y Dios nos encomendó al pastor Carlos y a la pastora Piedad en la Iglesia Amor de Dios: cuiden este rebaño. Cuando llega una persona al rebaño, yo me pongo feliz. Y yo quiero que ustedes también se pongan muy felices. Es como si naciera una ovejita recién parida y ustedes decirle: bienvenido, siéntate aquí, acogerla dentro del rebaño. Es parte de lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos a hacer, esas buenas ovejas, y a mostrarle a las ovejas nuevas los pastos delicados. Dice el versículo 13, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Lamentablemente hemos visto muchas personas que no tienen llamado pastoral y empiezan y dejan tirados los rebaños y no le importan las ovejas, o su comportamiento no dice que es un buen pastor. Entonces tenemos que tomar esa imagen correcta del buen pastor con Jesús y saber quién no es un pastor y quién sí es un pastor. Dice el verso 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Cuando somos conocidos por Jesús es porque le estamos buscando. Y cuando somos de Él decimos: yo sé que el Señor dice esto y lo que me está diciendo el diablo está vencido en el nombre de Jesús, pero eso no es. Yo no soy lo que están diciendo que yo soy. Yo soy otra cosa. El Señor me quiere para otra cosa. El Señor me colocó paz en mi corazón frente a la palabra, en esto. Y yo no me siento bien con esto que está pasando en mi vida. Ahí empieza la oveja a tener discernimiento. A eso se refiere cuando dice: conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y habla de las ovejas perdidas.
Hay muchos en tu familia en este diciembre que todavía están perdidos. Y tú tienes que empezar a pedirle al Señor que te dé gracia. Que la gracia de Dios y la paz de Dios estén en tu corazón para cuando le hables, para lo que le vas a ministrar. Así no le digas nada y en este diciembre le pegues un buen abrazo, que sienta a Jesús en ese abrazo. Porque esas ovejas también el Señor está hablando aquí en Juan capítulo 10, que las va a recolectar. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿Qué creen ustedes que eran estos judíos que lo tildaban de endemoniado? No eran ovejas del redil del Señor. Y se sabían toda la Torá y el Antiguo Testamento y todos los ritos, pero no tenían el amor de Dios. En esto conocerán que son mis discípulos, dijo Jesús a todos los apóstoles. Y ellos: ¿en qué? ¿Cuál es el sello? Uy, nos va a tatuar el Señor aquí con algo. En esto conocerán que son mis discípulos. Y ellos: en que se amen los unos a los otros. Ellos: uy, Pedro con Juan, con Felipe, con Jacobo, con Mateo. Ese es el reto. Cuando somos capaces de amarnos a pesar de las diferencias, a pesar de lo que no nos gusta, entender que aunque estemos en desacuerdo, nos amamos. No tenemos que estar de acuerdo en todo, pero sí ser obedientes al Señor. ¿Qué quiere decir hallará pastos? Hallará pastos quiere decir: ya hallé una respuesta para mi vida en esto. Pastor, ore por mí, por mi emprendimiento. Quiero hacer esto, esto y esto. Pastor, dame un consejo por esto y esto. Yo siento que puedo hacer esta inversión, pero tengo un poquito de miedo. Ayúdame a orar. Bueno, ayunemos, mijo. Empezar a utilizar todas las herramientas bíblicas acerca del pastorado que nos habla el Salmo 23 y Juan capítulo 10. ¿En qué cosas he sido guiado este año 2022? Pastoreado como en el Salmo 23, en lugares de delicados pastos, y en cuáles no. ¿En qué áreas he metido la pata? ¿En qué áreas me he excedido? ¿En qué áreas he hecho lo aparentemente bueno, pero Dios me dijo: yo no lo mandé a hacer eso? Eso, vea, no le dio fruto porque yo no le mandé a hacer eso. ¿O en qué áreas yo como que le estoy pegando bien a la línea de la guía del pastor de pastores, que es mi Señor, y estoy viendo que estoy saliendo a flote de ese hueco? Eso es andar en lugares de delicados pastos. Ustedes van a encontrar pastos de todas las clases, colores, sabores, viejos, nuevos. Me llama mucho la atención que en nuestra región hay que podar demasiado, porque el pasto crece en un momentico, porque cuando llegan esas lluvias torrenciales uno dice: eso está como un monte. ¿Cuánto no quisieran eso en otros lugares tan desérticos? Pero cuando cortan el prado, usted ve que al momento de podarlo quedan un verde espectacular. Pero al otro día todo lo que cortaron, cuando no ha venido el camión de recoger la basura, de recoger todo el pasto que quedó, usted a los 2 días ve ese pasto de un color totalmente diferente, seco. Pastos secos, no pastos delicados. ¿Por qué? Porque no están arraigados, porque no tienen todo aquello que el Señor ha colocado como nutrientes. En esta casa, amor de Dios, Dios coloca los nutrientes para que esos pastos siempre sean delicados, para que no te pierdas nada, para que no te desnutras. ¿Qué pasa cuando la oveja no descansa? Porque dice después de que nos lleva a pastos delicados y a aguas de reposo para descansar. O sea, esas 2 pastoras que llevan ese poco de ovejitas por la ladera, después de verlas comer, tienen que buscar un lugar donde ellas ya dejen de comer y se acuesten, porque su sistema digestivo tiene que empezar a trabajar y ellas necesitan dormir, reposar. Entonces las llevan a un lugar de sombra,
como no hay casi árboles, hay unas rocas que tienen unas formaciones, entonces ellas buscan esos lugares como pastoras y acuestan a descansar esas ovejas para que puedan hacer esa digestión de toda la hierba que han comido, porque ellas necesitan estar en paz. Asimismo, nosotros cuando recibimos una palabra de Dios, cuando el pastor nos ha alimentado, necesitamos ponerlo en práctica y reposar en esa palabra. Y me da afán y no, sí, yo sé, es que el profeta me dijo en el retiro, no, y es que el pastor también me ministró y ya quiero, y ya. A veces somos acelerados. Y el Señor dice, repose primero, digiera mamita, digiera papito lo que acaba de comer, esté en paz y luego yo le muestro otra jornada de pastos delicados. Las ovejitas son tan temerosas que si se encuentran en peligro no pueden echarse al pasto y dormir. Tienen miedo. Tampoco pueden dormir si anda algún animal con ganas de pelear cerca. Son nerviosas. Y ni hablar del zumbido de las moscas, que es muy común cerca de ellas porque a veces se le paran y le dejan gusanos en el ojo o en el oído o en las mucosas. ¿Qué tiene que hacer el pastor? Estar revisándolas y ellas estar pendiente de su pastor. Vienen así como cuando vienen los perritos a sobársele a uno, ellas vienen para ser revisadas. Y lamentablemente en estos tiempos de la virtualidad, muchas personas no vienen a ser mentoreadas, no vienen a su pastor. Ay, ¿para qué consejería? ¿Para qué voy a molestar al pastor tan ocupado, tan serio que está? Mire, todo el año cansado, hasta se han enfermado los pastores. No, deje así. Yo no le voy a preguntar nada. Pues no, esa ovejita corre el riesgo de que le crezcan gusanos en el oído espiritual, en el ojo espiritual, porque todo lo que ve por YouTube, todas las películas o todas las series o todo lo que se dice cristiano no lo es. Ni todas las prédicas, ni todos los libros. Y a veces uno tiene tanta hambre de Dios que quiere leerse un libro y hasta le regalan y todo eso. Y uno va y mete la cucharada. Esos pastos no son delicados. Tengo que preguntarle a mi pastor. Ay, pero entonces todo se lo tengo que preguntar al pastor. Pues sí. Necesitamos guía. Yo me acuerdo cuando yo empecé, yo era con esa hambre de Dios. Yo me quería leer todo, yo quería aprender de todo. Y en ese tiempo estaba rodando mucho un video acerca de unos jóvenes que habían visitado el infierno y al cielo. Y yo le decía a Carlos, mi amigo, yo le decía, ay, yo me voy a ver ese video porque tal cosa. Y él, a mí no me gustan esas cosas porque eso no es bíblico, son experiencias personales. Pregúntele a la pastora Sandra. Y yo, ay, pero es que si le pregunto ya no me deja y yo me lo quiero ver porque si fueron al infierno y ay, esto y lo otro. Y me escuché en ese tiempo los cassettes y yo, ay, y que fui al infierno y que esto y lo otro y yo, ay, Dios mío, eso parece real y como dice la palabra, y yo, ay, sí, total. Y ya después me fui y le dije a la pastora Sandra, ve, y me vi esto de los jóvenes que fueron al infierno y que también fueron al cielo. Bueno, ¿y qué aprendió de allí? Me dijo ella con sabiduría. No, es que eso es real, eso. Y usted tenía que oír un testimonio ajeno aparte de la palabra para saber que el cielo y el infierno era real. No, pues, pero pues era como interesante. Dijo, no, pues está bien que lo escuchó, pero lo importante es que usted no se base en experiencias de una persona que usted ni sabe cómo es, qué frijoles se comió, y usted está estudiando la Biblia. La Biblia te va a apasionar por sí misma y hay predicadores que ya tienen una trayectoria, un testimonio que yo te puedo instar para que los empieces a ver. Y a mí me dio vergüenza, me puse roja y le dije, bueno, no lo vuelvo a hacer. Y empecé a ser más obediente con eso. Esos son los pastos delicados. Estamos en los últimos tiempos, iglesia, amor de Dios. Y no es tiempo para nosotros perder nuestra digestión en pastos no delicados. Busquemos esos pastos delicados, esas referencias, analicemos todo, entresaquemos lo precioso de lo vil. El buen pastor se ocupará de reducir todas estas molestias para que las ovejitas estén tranquilas, para que puedan reposar sobre el pasto acolchonadito y fresco de la palabra que él ha buscado en la presencia de Dios y que les ha dado como alimento. Después de un día de subir y bajar montañas,
Tal vez en tu trabajo, en tu negocio, en tu estudio, en tus relaciones familiares, en tus relaciones afectivas, hay altibajos, hay apriscos, hay montañas. A veces todo se ve rocoso, polvoriento, pero también hay lugares especiales donde vas a tener eso acolchadito con esa hierba para poder descansar y sentir esa paz. El Señor quiere que para este año 2023 nosotros hallemos pastos, porque mucha revelación se va a perder. Lamentablemente, la apostasía se va a manifestar. ¿Qué es la apostasía, pastora? La apostasía es que es aquellas iglesias o aquellos ministros que veíamos tan bien, al derecho, tan grandes, manifestando todo el poder de Dios, algunos de ellos van a caer en error, porque desde hace rato vienen comiendo pastos que no son delicados. Los mejores pastos delicados son la palabra de Dios, y todos tenemos una Biblia en la casa, pero el enemigo se encarga de colocarnos pereza, lentitud, rechazo hacia la palabra de Dios. Seamos sabios, seamos entendidos para hallar pastos, porque así como ustedes vieron en el video que eran escasos, van a ser escasos. Apreciemos esa palabra que Dios nos está dando. Las escrituras, en la verdad, nos van a revelar, una misma escritura, muchas cosas en nuestra vida. Este próximo año 2023 vamos a trabajar muchísimo a la par de lo que es el conocimiento bíblico, la parte de restauración. Y queremos que ustedes aprendan que la guerra espiritual y la restauración son las dos armas para santificar el alma. Porque usted puede conocer muchos versículos y crecer ministerialmente y Dios usarlo en muchas cosas, pero eso no quiere decir que su parte emocional usted la haya trabajado. Cuando trabajamos nuestra parte emocional, cuando nos rendimos delante del Señor y somos vulnerables y dejamos que Él sane nuestras heridas, hay un camino abierto hacia Él de santidad. Cuando aprendemos guerra espiritual, sabemos cómo orar y es el recurso principal de nuestra vida, entonces el enemigo tiembla y retrocede porque dice, uy, este cree demasiado en Dios y sabe que me puede dar palo. Pero para ello necesitamos santidad. Ezequiel, Antiguo Testamento, capítulo 34, versículos 5 al 6. Ezequiel 34, versículos 5 al 6. Dice, mi pueblo es como un rebaño de ovejas. Andan por los cerros como ovejas sin pastor. Corren grave peligro, pero a nadie le importa. Así está la humanidad. Corren grave peligro, pero a nadie le importa. Y estamos hablando del Antiguo Testamento, Ezequiel 34 del 5 al 6. Se lo leí en la traducción del lenguaje actual. Y en Mateo 9, versículo 36, ya hablando de la trayectoria de nuestro Señor Jesucristo, dice, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. ¿Quién se sintió con dolor acerca de lo que estaba viendo de esas ovejas que no tenían pastor? Jesús. Jesús sabe que todos necesitamos pastor. Mi esposo y yo tenemos una pareja pastoral que son nuestros pastores. Empezó amor de Dios y el Señor nos asignó un ministerio para que nosotros seamos pastoreados. Y aparte de nuestros pastores, nosotros también estamos, ustedes nos ven retroalimentándonos, aprendiendo herramientas de santificación. Por acá le estoy tapando a Cristian. Mateo 9:36. Aprendiendo cantidades de cosas, porque la palabra hay que estudiarla. No es confiarse y uno decir, no, pues yo ya me he leído la Biblia varias veces. Si yo soy una ministra del Evangelio, pues yo para qué más, ya me acuerdo acá, tengo en reserva. No, eso no es como una carrera profesional que uno estudió 5 años y ya después hágale con la experiencia. No, todos los días rendidos delante del Señor. ¿Cuáles fueron tus pastos delicados en este 2022 y cuáles serán tus pastos delicados en el 2023? Empieza a rendir tu corazón y a comportarte como la mejor de las ovejas, y así estén los apriscos más polvorientos, tú vas a encontrar los pastos y la alimentación correcta. Vamos a colocarnos de pie y a pedirle al Señor que nosotros, que sí tenemos pastor,
podamos ser las mejores ovejas de nuestro pastor, y que el pastor de todos los pastores, el rey de los pastores, nuestro Señor Jesucristo, se sienta agradado, porque realmente nosotros le reconocemos su vara y su callado que nos infunden aliento. Si tú trajiste tu diezmo y tu ofrenda, voy a orar por ello en esta hora. Conforme dice la palabra en Lucas 6:38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Está hablando nuestro Señor Jesucristo de dar. Dad y se os dará. Yo quiero que tú tomes tu ofrenda y tomes esta palabra. Jesús te está diciendo, dad y se os dará. ¿Cómo se te va a dar? Una medida buena, una medida apretada, remecida y rebosando, como cuando uno está llenando un canasto y quiere meterle más y lo sacude y lo remece hasta que queda todo apretado, porque está lleno a rebosar. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y dice Gálatas 6:10, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe, a la casa de Dios. Señor, oramos por los diezmos, por las ofrendas. Oramos, Señor, porque todos somos aquí ovejas de tu prado. Tú eres el buen pastor que su vida da por las ovejas. Las ovejas dan su lana, dan su leche, dan su carne, dan su obediencia, dan todo por su pastor. Y el pastor lo da todo por ellas. Él vive pendiente de ellas. Su trabajo es vivir para ellas. Todos los días desde las 4 de la madrugada, buscando lugares para llevarlas. Siempre hasta que se hace anciano, está pastoreando sus ovejas. Son uno, las ovejas y el pastor. Asimismo, Señor, yo oro bendiciendo los diezmos y las ofrendas de todo el rebaño de amor de Dios, tanto en la presencialidad como en la virtualidad. Señor, gracias, porque tú nos has colocado pastos delicados. Y oro en esta hora para que tengamos discernimiento y la fuerza para seguir nutriéndonos de los pastos delicados que tú traes a nuestra vida. Gracias por cada palabra que nos has dado en el 2022. Gracias por cada revelación. Gracias aún por el canal de YouTube, que nosotros podemos acudir en cualquier momento y volver a repetir las prédicas, Señor. Gracias porque no estamos para estar desnutridos. Tú quieres unas ovejas fuertes, un rebaño que te espere como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Señor, entregamos esta noche en tus manos y creemos que tus pastos delicados los hemos comido con agrado, con gozo, y sabemos que tú nos seguirás cuidando todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Padre, gracias, Jesucristo, y gracias, Espíritu de Dios. Amén y amén.